Buenas tardes a todos y a todas quienes hoy nos observan. Esta es una edición especial del programa Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompañan dos invitados especiales con quienes vamos a conversar sobre el tema de democracia y derechos humanos, algo que hemos querido llamar perspectivas y análisis de cara a las elecciones del 2022. Por ello nos acompaña doña Elizabeth Odio, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Gustavo Román, asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Y ahí finalmente nos acompaña, para una moderación especial, Manuel Ortega, académico de la Escuela de Filosofía de la UNA. ¿Cómo estás, Manuel? Hola Esteban, buenas tardes creo todavía. Muchas gracias a doña Elizabeth y a don Gustavo Román por acceder amablemente a la invitación de la Escuela de Filosofía en este tema que hemos planteado justamente como Esteban estaba presentándolo: democracia y derechos humanos, perspectivas y análisis de cara a las elecciones del 2022. Creemos que es un momento bastante oportuno, propicio para reflexionar de cara a un panorama electoral que tenemos cada vez más cerca, y me parece que la invitada y el invitado que tenemos son realmente personas que pueden decirnos mucho, pueden iluminar mucho el panorama que se nos avecina pronto como país en lo que respecta a nuestro proceso electoral. Yo, Esteban, nada más voy a decir algunas cosas con respecto a la dinámica de la actividad, para inmediatamente después darle paso primero a don Gustavo Román y posteriormente a doña Elizabeth Odio. Voy a hacer una presentación de Gustavo, que es el que va a iniciar, y posteriormente una presentación in extenso también de doña Elizabeth Odio. Cada participante va a tener alrededor de unos 15, 20 minutos aproximadamente para exponer, ¿verdad? Y posteriormente vamos a abrir el espacio de unos 20 minutos también, puede que un poco más, para una sección de preguntas y de intercambio que puede ser tanto con las personas que nos están viendo como con quienes estamos participando en la actividad. Inicio presentando a don Gustavo Román Jacobo, que es asesor político del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Gustavo cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad de Costa Rica, un diploma en Estudios Europeos Avanzados en Comunicación Política e Institucional por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Además, don Gustavo tiene un máster en Marketing, Consultoría y Comunicación Política por la Universidad de Santiago de Compostela y un doctorado en Sociedad de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Don Gustavo ha sido docente de grado en la Facultad de Derecho y de posgrado también en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Finalmente, ha publicado artículos en revistas especializadas de Derecho Electoral y Comunicación Política. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros y el tiempo es suyo. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a la Escuela en general de Filosofía por la invitación de la Universidad Nacional. Un gusto estar con ustedes, un gusto estar con las personas que nos siguen y un honor compartir este espacio con doña Elizabeth. De hoy en 7 meses, el lunes 7 de febrero, los costarricenses ya habremos votado. Ese día y durante la madrugada previa, a algunos funcionarios electorales nos gusta, a pesar del cansancio de la jornada, irnos a las bodegas en el subsuelo del Tribunal Supremo de Elecciones para ver el flujo incesante de camiones que de todo el país, de Paso Canoas a Peñas Blancas, traen los sacos con los votos. La emoción no es en realidad por ver materializado el fruto de tanto trabajo, más bien es por ver ahí, en ese cúmulo de documentos, el registro celosamente blindado de la voluntad electoral de cada persona que ejerció su derecho
al sufragio. No voy a entrar en el detalle de la enorme complejidad organizativa que demanda esa operación masiva y simultánea en todo el territorio nacional y en medio centenar de consulados en el mundo. Pero todo está pensado para garantizar que, libres de medios de coerción, gracias a la absoluta secretividad del voto, cada ciudadano pueda consignar su voluntad y ésta pueda, ya en la sede del tribunal, acreditarse y contabilizarse para crear una decisión política junto a todas las demás voluntades expresadas. Así, garantizamos el derecho al sufragio, que es la principal herramienta en las manos de los gobernados para controlar el comportamiento de los gobernantes. En democracia, el pueblo ejerce el poder político en la medida en que es capaz de controlar y de sustituir a los que ostentan el poder, decía Sartori. El voto es la principal herramienta que tienen los ciudadanos para controlar a los políticos, para incentivar con el premio o el castigo en las urnas que sus representantes de verdad representen sus intereses y visiones de mundo, porque, como dice Maraval, si los políticos saben que pueden ser castigados en elecciones futuras, adaptarán sus decisiones a esta reacción que anticipan de los votantes. Un ejemplo de esto es la teoría de Amartya Sen de que las democracias están inmunizadas contra las hambrunas, pues sus gobiernos tienen incentivos para evitar ese tipo de grandes calamidades por su alto costo electoral. Es aquí donde la información de los votantes resulta clave, porque sin información suficiente sobre el desempeño de los políticos y sobre los asuntos públicos, su voto será ciego. La repartición de premios y castigos en las urnas no dependerá del desempeño de los políticos ni de la conveniencia y seriedad de sus propuestas. Y entonces los políticos ya no tendrán incentivos para tratar de satisfacer los intereses de sus electores. Las personas necesitan información, pero no solamente información. Para ejercer con músculo su ciudadanía necesitan conocimiento. Como advierte el neurólogo Antonio Damasio, la razón no se puede separar de las emociones y los sentimientos, ni de la experiencia. La capacidad de juicio no tiene solo que ver con la inteligencia y con el acceso a la información. Tiene una dimensión social que va desde la formación educativa hasta los espacios para la conversación y el tiempo para la introspección. Entonces, son dos cosas: información y conocimiento para saber aprovecharla. No hay régimen político en el que sean más relevantes, porque la democracia es el gobierno de la opinión. Las personas no tienen que justificar su voto. Votan por quien quieren y por las razones que quieran. Votan según su opinión. Opinión que se forma sobre la base de la información disponible y el conocimiento con que cuenten para procesarla. Pues bien, contra ambos nutrientes tan básicos de la ciudadanía, información y conocimiento, se levantan dos obstáculos: el fenómeno de la desinformación y la creciente desigualdad. Yo creo que en las democracias liberales nos hemos preocupado por garantizar la libertad de opinión, pero como dijo Hannah Arendt, la libertad de opinión es una farsa a menos que se garantice la información factual. Las estrategias de desinformación tornan casi indistinguibles los hechos en medio de un torrente de falsedades. E igualmente, en las democracias liberales nos hemos preocupado también por proteger el derecho al sufragio. Pero como dijo ya en el siglo XIX Stuart Mill, sin salarios dignos y alfabetización universal, ningún gobierno de opinión pública es posible. La desigualdad económica, cuando adquiere niveles como la de Costa Rica, compromete la igualdad política que presupone la democracia, porque los recursos políticos para que uno influya en la decisión de los asuntos comunes, recursos como el dinero, el conocimiento o cosas tan elementales como el tiempo o la energía física que se requieren para involucrarse y participar, están tan desigualmente distribuidos entre quienes deberían ser políticamente iguales, que mientras a unos los margina del todo del debate público, porque la vida se les va consiguiendo el sustento diario,
A otros les da enormes facilidades para conseguir que las decisiones públicas sean las que ellos prefieren y les benefician. Por eso, aunque garantizar la libertad de expresión y que cada voto valga lo mismo son inapreciables conquistas políticas, eso es claramente insuficiente en esta que Ferraris llama la era de la posverdad y Chulhan la llama la sociedad del cansancio. Y por eso también pienso que pocas cosas son más apremiantes que cerrar dos enormes brechas. Primero, la que hay entre esa formidable capacidad tecnológica de la que hoy disponemos para dar difusión a nuestros pensamientos y la pobre educación y poca conciencia con que contamos para utilizar estas tecnologías inteligente y responsablemente. Y segundo, la brecha que hay entre la creciente complejidad de los asuntos públicos y lo escasos que son nuestros recursos de tiempo y de formación para informarnos sobre ellos y comprenderlos. ¿Qué hacer entonces? Respecto de la desigualdad económica, es mucho lo que debe hacerse, pero desde luego no desde los organismos electorales. Y aún así, el Tribunal Supremo de Elecciones lleva años haciendo lo posible por contrarrestar los efectos que esa desigualdad económica tiene sobre la igualdad política, promoviendo reformas legales para un financiamiento de las campañas electorales y un acceso a los medios de comunicación más equitativos y capacitando para la acción política a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y frente a la desinformación igual, con el amplio paquete de recursos que llamamos votante informado y ahora también con nuestras campañas de alfabetización digital y promoción del pensamiento crítico. Nótese que en este terreno el tribunal ha optado no por la punición ni la regulación, sino por promover y contribuir el fortalecimiento de nuestra ciudadanía. Otros países sí están optando por legislar para combatir la desinformación. Habrá que esperar para ver los resultados. Yo soy de pronóstico reservado. Algunas propuestas son francamente ingenuas. Garrigues Walker, por ejemplo, acaba de publicar el libro El derecho a no ser engañado, en el que propugna adaptar al ámbito político las regulaciones del derecho privado de la publicidad engañosa y la competencia desleal, aparte de otras medidas como que exista la posibilidad de que el elector pueda usar su derecho al sufragio para restarle un voto al político que interprete que le ha mentido, en lugar de verse forzado, como hoy, a castigarlo votando por otra candidatura. Y así han proliferado varias ocurrencias a medio camino entre la antipolítica de siempre y una especie de ciberoptimismo rusoniano, como los exámenes psicológicos a los aspirantes, planes de gobierno vinculantes o mandatos imperativos de los partidos de Internet. No se me malinterprete, hay que legislar, porque el marco normativo ha sido desbordado por completo por la digitalización de los flujos de información y comunicación. En un artículo de reciente publicación, Becerra y Weisbord muestran hasta qué punto el fenómeno de la desinformación ha evidenciado los déficits del ecosistema digital informativo emergente, lo pueril de la noción maximalista, libertaria, de la libertad de expresión y del mercado libre de ideas como dinámica propicia para que florezca la verdad, y lo falso del rol de las empresas de redes sociales como meras plataformas sin responsabilidad editorial sobre los contenidos que indexan y publican. Lo cierto es que mediante algoritmos o revisores humanos llevan años ejerciendo filtros editoriales y censura previa, y lo hacen opaca, unilateral y arbitrariamente con un enorme poder sobre la conversación pública global. El problema es que más allá de ese acertado diagnóstico de caducidad de los marcos normativos, y aparte de algunos pocos consensos como el de que hay que garantizar que estas empresas respeten las normas de protección de datos, no hay claridad sobre cómo hacer compatible la libertad de expresión en redes sociales con la protección de otros derechos humanos,
y con el resguardo de la integridad de los procesos electorales. Entonces, por un lado, falta claridad sobre cómo afrontar el fenómeno de la desinformación, que paradójicamente, mientras nos satura de comunicaciones, hace más difícil la tarea de informarse. Y por el otro, crece la desigualdad, comprometiendo las posibilidades reales de que la mayoría de los ciudadanos, reventados por sus ocupaciones, dediquen el tiempo y energía necesarios para siquiera comprender los asuntos públicos. Y aquí, ante este panorama desolador, surge un peligro tan grave como el de la desinformación, la desigualdad, el populismo que puede surgir de ellas o cualquier otra amenaza que estas circunstancias incuben. El peligro al que me refiero es la tentación de renunciar a la universalidad del sufragio, que es renunciar a la democracia. No es nada nuevo. Primero, los sectores oligárquicos se opusieron al sufragio de las clases trabajadoras, convencidos de que ese derecho debería estar condicionado a un nivel de renta. Pero ahora, frente al fenómeno del extremismo de derecha y del fundamentalismo religioso, ha tomado auge un desprecio progresista hacia los sectores populares. No hay nada más tonto que un obrero de derechas, decía hace unas semanas Monedero, fundador de Podemos, tras la arrolladora victoria de la derecha en Madrid. Y se justificaba. Los que ganan 900 euros y votan a la derecha no me parecen Einstein. Insisto, no es nuevo. La socialista y feminista Victoria Kent luchó para que la República no aprobara el sufragio femenino en 1931, bajo el argumento de que las mujeres españolas votarían por quien el cura les dijera. Nada muy distinto de lo que aquí en la primera mitad del siglo XX manifestaban líderes del Partido Comunista, incluida María Isabel Carvajal, o de la desazón, no siempre explicitada en público, por parte de feministas costarricenses que tras años de luchar por la paridad en los puestos de representación política han visto cómo en 2018 esos espacios eran llenados en buena medida por mujeres no feministas. Se trata de una tradición que arranca con Platón y en su versión de izquierdas cristaliza en Lenin, con aquello de que no era realista pensar que los obreros recién emancipados serían capaces de entender sus propias necesidades. Se requeriría una vanguardia que los condujera hacia su liberación, quisieran o no. Esa tradición se llama tutelaje, y aunque no conozco democracia que carezca por completo de formas de tutelaje, como principio está reñida con la democracia. El TSE recomienda que si usted piensa votar por Fabricio Alvarado, puede hacerlo por medio de la oración sin salir de su hogar, decía un meme difundido antes de la segunda ronda de 2018. Otro sugería esconderle la cédula a la abuelita devota para que no cometiera el error de votar por esa candidatura. ¿Humor solamente? No. No si se considera que ocurría en el mismo momento en el que analistas explicaban el voto por esa candidatura a partir de la marginalidad social y la falta de escolaridad de un sector de la población, mientras activistas exigían al tribunal adoptar medidas iliberales de restricción de la libertad de expresión para impedir que los líderes religiosos condujeran a sus feligreses, como si de borregos se tratara, a votar equivocadamente. La idea de fondo, que es la del tutelaje de siempre, es que hay personas a las que, por sus limitaciones cognitivas, hay que protegerlas de sus propias decisiones, impidiéndoles oír algunas cosas que pudieran confundirlas o quitándoles de las manos, como si fueran niños, esa peligrosa navaja con que podrían lastimarse, que es una papeleta electoral. Es así como la realidad de la desigualdad y el fenómeno de la desinformación le están dando un nuevo impulso a los discursos de tutelaje. Ya sea Clinton, refiriéndose a los votantes de Trump como una cesta de deplorables, profesores universitarios en Costa Rica empleando el término ramacheco, o Harari
diciendo, Yuval Noah Harari, diciendo que es un sinsentido seguir confiando en el libre albedrío de esos cerebros hackeados que votan. En todos estos casos se desliza el malestar y la preocupación a medio camino entre la repugnancia y la condescendencia por el hecho de que esos infraciudadanos voten. Y ya hay propuestas filosóficas y teóricamente desarrolladas para, entre comillas, solucionarlo. 2 libros solo para ejemplificarlo. El Gobierno Mundial de los Expertos, de Joseph Colomer, que celebra el progresivo vaciamiento de asuntos librados a la negociación política y decisión del demos, porque han sido transferidos a instancias tecnocráticas internacionales no sujetas a presiones electorales. Y el libro Contra la Democracia, de Jason Brennan, que argumenta que como la mayoría de los electores son nacionalistas, irracionales, ignorantes, desinformados, y tampoco les interesa realmente la política, y cuando se involucran, más bien se vuelven hooligans, lo mejor, lo más seguro para protegernos de su incompetencia política es pasar de una democracia a una epistocracia, en la que el sufragio universal sea sustituido por un voto restringido o calificado según el nivel de conocimientos del votante. Ustedes saben que en Estados Unidos las denuncias de fraude electoral han sido utilizadas para restringir la democracia, para dificultar el voto de las personas negras. Pues lo mismo podría empezar a ocurrir con la legítima preocupación por la manipulación de la voluntad de los electores favorecida por la desigualdad y la desinformación. Paradójicamente se convierten en apelaciones contra la universalidad del sufragio. Miren, el voto informado y razonado, sereno y autodeterminado es una valiosa aspiración cívica, en favor de la cual la legislación establece regulaciones y el TSE trabaja. Pero ese voto informado y razonado, sereno y autodeterminado, se convierte en perverso argumento antidemocrático cuando sobre esa base se descalifica la decisión electoral de los individuos, que son naturalmente influenciables, expuestos al bombardeo de mensajes no siempre veraces propios de una campaña política, que deciden su voto también emotivamente, bajo el peso de sus afectos y prejuicios y con los sesgos cognitivos que nos son propios a los seres humanos, a todos. Así que son 2 y no 1 los peligros que hoy amenazan a los ciudadanos en democracia. El aplebeyamiento tradicionalmente promovido por las industrias culturales del mainstream, potenciado por la desinformación y la desigualdad, y el tutelaje arrogante que se arrogan las élites sociales, un sector de la academia incluido. Ante esto último, no encuentro mejor forma de cerrar mi participación que citando al gran Guillermo O'Donnell. Cito: el factor fundante de la democracia es la concepción del ser humano como un agente, alguien que está normalmente dotado de razón práctica y de autonomía suficiente para decidir qué tipo de vida quiere vivir, que tiene capacidad cognitiva para detectar razonablemente las opciones que se encuentran a su disposición y que se siente y es interpretado por los demás como responsable por los cursos de acción que elige. La democracia es una apuesta institucionalizada. Cada ego debe aceptar que todo alter participe votando y eventualmente siendo electo. Una apuesta que cada ego debe aceptar, incluso si cree que permitir a ciertos individuos votar o ser electos es inadecuado. Fin de la cita. Y concluyo diciendo que nuestro mayor desafío político hoy es luchar contra la desigualdad y la desinformación
que minan la fuerza de la ciudadanía, pero reafirmando la igualdad universalista de la democracia, que es la mayor conquista moral de la humanidad. Muchas gracias, don Gustavo, por su exposición. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Vamos a continuación a escuchar a doña Elizabeth Odio. Doña Elizabeth es jueza y abogada costarricense. Actualmente, doña Elizabeth Odio es la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto que asumió en el periodo 2020-2021. Ha sido también jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el 2016. Doña Elizabeth ha ejercido como jueza de la Corte Penal Internacional y el Tribunal Penal Internacional ad hoc para la antigua Yugoslavia. En Costa Rica fungió como vicepresidenta de la República, ministra de Justicia, procuradora general, ministra de Medio Ambiente y Energía. Finalmente, doña Elizabeth ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos varios doctorados honoris causa, la distinción Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica y la nominación de 1000 mujeres para paz, para el Premio Nobel de la Paz. Doña Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy con la Escuela de Filosofía. Gracias por atender a la invitación y adelante, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Esteban. Un saludo muy cordial para Gustavo y para todos quienes nos siguen en esta conversación de esta tarde sobre temas tan importantes. De esos doctorados honoris causa, Manuel, que mencionabas, el que siempre me llena de un gran orgullo es el de la Universidad Nacional. Así que aquí, por eso yo me siento en mi casa. Gracias. Todos estos elementos tan importantes que Gustavo nos explicó de una manera excepcionalmente sucinta y concreta, pero directa, que tienen que ver con la desinformación y la desigualdad, que afectan definitivamente los derechos soberanos al voto y con ello le causan un enorme daño a la democracia, una democracia como la nuestra. Todos están enmarcados en esa gran contribución que el siglo XX, a partir del año 45, hizo a la comunidad internacional y a todos los estados de derecho, que es el régimen de derechos humanos, que como sabemos nace a raíz de las catástrofes de la Segunda Guerra Mundial y que tiene su piedra fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, cuyo artículo primero precisamente habla de esto que mencionaba Gustavo. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Y de allí todo lo demás. De allí se deriva toda la enorme producción de instrumentos internacionales que han venido a marcar
derecho constitucional de los países, concretamente en nuestra región. En la región nuestra, en el año 69, se aprobó un documento muy importante que tiene que ver con toda esta producción de instrumentos internacionales que les menciono, que es la la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José, que tiene sus antecedentes en otros instrumentos de la región. Pero a partir del año 69, esta convención marca todo el contexto de lo que son los derechos humanos, o lo que es lo mismo de lo que es el corazón de toda democracia. Esta convención, que además entró en vigor en el año 79, cuando lo hizo también la Corte, de la que me honro en formar parte, esta convención tiene un artículo 23 que les leo, porque tiene que ver con los derechos políticos, y señala que todos los ciudadanos, y diríamos hoy todas las ciudadanas, deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A, de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. B, de votar y ser elegido en procesos o en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual, con voto secreto, que garantice la libre expresión de los electores, y C, de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Este derecho, que es un derecho fundamental dentro del catálogo de derechos humanos, que nos garantiza la Convención y que se plasma en nuestras constituciones y en la nuestra concretamente, es precisamente un derecho que se ve afectado fuertemente, dramáticamente, por esto que mencionaba Gustavo, de la desinformación y la desigualdad. Estos derechos políticos fundamentales se plasman también en un instrumento que para la democracia de la región ha sido muy importante, que es la Carta Democrática. Esta Carta Democrática interamericana, que tiene una particular relevancia, sobre todo en estos últimos meses y años que estamos viviendo en nuestro continente. Ahí se reafirma en la Carta el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, a celebración de elecciones periódicas libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, y en el régimen plural de partidos y organizaciones. Es realmente muy, muy importante, por esto mismo que estamos hablando esta tarde, que estos derechos fundamentales realmente se hagan realidad, realmente los podamos seguir ejerciendo en las condiciones que estos instrumentos de derechos humanos mencionan. Y hay algo de lo que yo sí quisiera hacer énfasis cuando hablamos de desigualdad, que no es solo la desigualdad social, que no es solo la desigualdad económica, que no es solo la desigualdad política, que no es solo la desigualdad de género. Es lo que tiene que ver precisamente con lo que ocurre con las mujeres en los procesos electorales. En Costa Rica, en donde además nos hemos venido apreciando siempre del respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, a las mujeres nos ha costado muchísimo esfuerzo, muchísima lucha, el que nuestros derechos sean considerados derechos humanos fundamentales. Incluso tuvimos que ir a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en el año 93, junto con las mujeres del mundo, para lograr que se dijera que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. Y cuando decíamos que los derechos de las mujeres también son derechos humanos, es que también nosotras tenemos que ser consideradas cuando se habla de esta igualdad, de esta paridad en los procesos electorales
y en los órganos de elección. Y aquí no es, sino muy recientemente en nuestro país, me refiero, en que hemos comenzado a hacer realidad parcialmente el principio de la igualdad a través de la paridad. Y me va a perdonar, Gustavo, que yo sé que posiblemente nunca estuvo de acuerdo con que el Tribunal Supremo de Elecciones en el año 2010 hiciera una interpretación sobre la ley de paridad que dejó a las mujeres en una muy clara desventaja, tanto que tuvo que venir a enmendar la plana, la sala cuarta, la sala constitucional nuestra en el año 2015, estableciendo que la paridad que establecía la ley en las papeletas de votación no era solamente una paridad horizontal, sino también no solo una paridad vertical, sino también una paridad horizontal. Gracias a esta, y luego el tribunal acogió esta resolución de la Sala Constitucional, porque la Sala Constitucional directamente dijo que esa interpretación del Tribunal Supremo de Elecciones era inconstitucional. Bien, entonces, fíjense que estamos hablando de ayer, no del siglo pasado. En las elecciones del 2018, por primera vez se puso en vigencia esta interpretación y se logró que por lo menos hubiera un porcentaje mayor al que había habido en las elecciones anteriores de las mujeres que fueron electas para la Asamblea Legislativa. Tengo unos numeritos aquí, pero son tan chiquitillos que lo único que les voy a decir es que finalmente hay más de un 30% de mujeres en la Asamblea Legislativa, en el Poder Legislativo de Costa Rica. Y una cosa muy interesante, por provincias, estuve viendo, estas informaciones se las debemos al tribunal, por cierto. En San José hay una desigualdad grande en cuanto al número de diputados entre hombres y mujeres, que se repite en Alajuela, pero que comienza a minimizarse en las otras provincias. Es muy interesante. En Cartago, por ejemplo, hay el mismo número de diputados, 6, de hombres y mujeres. Y en Heredia lo mismo, 6 hombres, 6 mujeres. Y en Guanacaste, una cosa muy interesante, hay más mujeres diputadas que hombres. Y en Punta Arenas ocurre también más esta representación de diputadas más que de hombres. Muy interesante. En Limón más o menos se distribuye equitativamente. Es muy interesante esto y se debe a que se ha luchado y se ha obtenido la paridad por las leyes y que hoy día, de las cuales hoy día el Tribunal Supremo de Elecciones es garante. Pero hay un punto final que yo no puedo dejar de mencionar, y es lo que ocurre cuando las mujeres se meten en política. Y es la violencia que sufren. Violencia física, violencia psicológica, violencia social, violencia familiar. Hoy día la violencia contra la mujer, que además es una pandemia, como lo dijo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en todo el mundo, y que además esta pandemia del virus COVID ha exacerbado la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Es realmente apabullante las cifras, pero cuando las mujeres nos metemos en política, que se llama, allí la cosa todavía se pone más grave. Si se revisan cifras de las últimas elecciones en México, por ejemplo, lo mismo que en Colombia, se llega realmente a comprobar con profundo dolor cómo, si bien la violencia contra la mujer ha sido siempre un fenómeno que hemos tenido que padecer, cuando nos metemos en política, la violencia se exacerba, crece aún más. No se nos permite
no se nos reconoce como iguales, no se nos permite participar en libertad, no se nos permite presentarnos con nuestros nombres y con nuestras formaciones y con nuestras propuestas ante un electorado que nos respete, porque dentro de los propios partidos políticos se ejerce esta desigualdad y la descalificación. Y con esto termino. Si bien hemos avanzado en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, cuando este gobierno se inició, el número de mujeres y de hombres en el gabinete era igual, cuando uno revisa las cifras de las municipalidades, simplemente se queda espantado. 70 alcaldes fueron electos en las últimas elecciones contra, yo creo que menos de 10 mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué la paridad? Y eso a mí me gustaría preguntárselo a Gustavo. ¿Por qué la paridad en las papeletas municipales no sigue la ley de la paridad horizontal y vertical? Porque entonces le aplicaron la paridad vertical y entonces el alcalde era un hombre y la vicealcaldesa una mujer. Y el segundo vicealcalde un hombre. Entonces las vicealcaldesas son los mismos 70 que son los alcaldes hombres. Pero además me decía una vicealcaldesa con quien conversé hace un tiempo. Mire, me decía, fíjese que yo ni oficina tengo. Ni oficina me dan en la municipalidad. Nadie me respeta, nadie me toma en cuenta. El alcalde no me convoca para nada, yo no tengo ningún programa a mi cargo. Entonces, ¿qué hacemos? En las municipalidades casi que estamos jugando un papel nominal. Aquí la desigualdad es muy grave, aquí la violencia es muy grave. Ella misma me decía que también sufre injurias, se les llama brujas, un montón de cosas, o además cuando están haciendo alguna intervención en el plenario municipal, se les corta el micrófono, se les corta el tiempo. Es decir, la desigualdad está aquí. La desigualdad somos víctimas de una manera muy grave las mujeres. Como también lo son ciertas minorías étnicas como los indígenas. La Corte nuestra dictó una sentencia muy importante en lo que tiene que ver con los derechos políticos de un grupo indígena en Nicaragua, al que no se le reconoce nada. Eso es una sentencia muy importante. Hay otra, muy poco en realidad, se han dictado jurisprudencia en la Corte Interamericana, pero importante, en respeto de ese artículo 23 que le leí. Y todavía no han llegado casos de violencia política a la Corte, pero ya llegarán como han llegado las violencias sexuales y ha provocado también un cambio muy importante en la jurisprudencia interamericana y nacional. Yo lo dejaría aquí, Manuel y Esteban, para abrirlo a comentarios o preguntas o discusiones, porque me parece realmente muy, muy importante y de verdad que me alegra mucho que en la UNA, siempre pionera en muchos temas que tienen que ver con la justicia social y con la igualdad, hayan ustedes lanzado un programa como estos, porque como muy bien dice Gustavo, aquí si no estamos informados, si no somos iguales, no vamos para ninguna parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Elizabeth, por su exposición también. Ahora vamos a pasar a un periodo de coloquio, de preguntas. Esteban, no sé si tenés algunas por ahí ya formuladas. Yo tenía alguna por acá, pero me la voy a reservar para darle espacio a las personas que nos están escuchando. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas.
mundo, de la naturaleza, del ser humano, es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. La ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal, sus relaciones con la moral y el comportamiento humano en sociedad. Es por esto, en favor de la convivencia, donde la suma de las acciones forja la conducta humana y nuestras costumbres, que debemos actuar con responsabilidad, justicia y prudencia. Esto considerando que nuestras acciones tienen consecuencias incluso sobre nuestro entorno y nuestro porvenir. Viviendo. Bien, bueno, primero que nada, bueno, muchas gracias a doña Elizabeth, a Gustavo, por las presentaciones que nos han hecho. Esteban, Y perdón. sí, ¿Sería posible, nada más para que antes de que pasemos al periodo de preguntas, poder atender una solicitud de aclaración que hizo doña Elizabeth en relación con el tema de la sí, claro. paridad? Lo que razonó el tribunal en relación con el tema de las candidaturas de alcaldes y para las alcaldías es que la paridad puede aplicarse en las listas plurinominales. Por ejemplo, en las de diputaciones, en las de regidurías, en las de concejalías, pero no se puede aplicar en los puestos uninominales, pues por eso, porque son de una persona. Aunque sean 3 personas las que van en la nómina de la presidencia de la República o de la alcaldía, la naturaleza del cargo del presidente no es igual que la del vicepresidente. La naturaleza del cargo de la alcaldesa no es igual que la de un vicealcalde. Tienen atribuciones distintas y competencias distintas. Y esa es la razón por la que, al menos hasta donde yo conozco, no existe en el derecho comparado, no conozco ningún caso en el que se obligue a una agrupación política a postular para puestos uninominales de manera alterna hombres o mujeres. Y quisiera decir algo también en relación con lo que contaba doña Elizabeth de esta lucha y de esta resistencia que han dado las mujeres por su participación política. Y es un capítulo precedente de la historia. Me refiero a cuando no hablábamos de paridad, sino que hablábamos de cuota de género. Que fue, no recuerdo si en 1996 o en 1998, que la Asamblea Legislativa lo aprobó y tenían que venir las listas de los partidos políticos con al menos un 40% de mujeres en esas listas. Bueno, ¿qué era lo que pasaba? Aprobaron esa ley, salieron a decirlo a la opinión pública como una gran conquista, pero las mujeres venían en el piso de las listas. No salían electas porque venían en el piso de las listas. El Tribunal Supremo de Elecciones jurisprudencialmente interpretó que para cumplir con los fines de esa ley que se había aprobado en la Asamblea Legislativa, ese 40% se tenía que cumplir en los puestos elegibles. ¿Y cómo se determinaban los puestos elegibles? Se aplicó un criterio que se llamaba el criterio histórico y era ver cuántos escaños había elegido determinado partido político en esa circunscripción. Y una última cosa, también es verdad lo que manifiesta doña Elizabeth de los obstáculos que se le presentan a las mujeres cuando acceden ya al cargo de representación política para el ejercicio del cargo, sobre todo porque en una gran cantidad de casos a nivel municipal es en el puesto de vicealcaldesas y las responsabilidades o las funciones de ese puesto las atribuye
por disposición del Código Municipal, el alcalde. Y en muchas ocasiones vacían de contenido el cargo. Llegamos al extremo de violencia en el que a una vicealcaldesa lo que le pusieron fue un pupitre a la entrada del edificio municipal para que se encargara de registrar la hora a la que llegaban los funcionarios del gobierno municipal. Bueno, el Tribunal Supremo de Elecciones ha conocido eso vía amparo como una violación del derecho de participación política, no ya porque no permitan que se elija una persona, sino porque una vez electa se le impide desempeñar funciones acorde con la entidad del cargo para el cual fue electa. Gracias. Mira, si me permitís un momento, Manuel Esteban. Sí, Gustavo, nosotros venimos desde la caverna y desde entonces estamos luchando contra el patriarcado. Es decir, la lucha contra el patriarcado que no se ha terminado en absoluto y más bien tiene características en algunos países a través de la violencia y de los feminicidios de estarse acentuando. Este patriarcado, que es subordinación, que es ejercicio discriminatorio del poder. Pero yo sí creo, Manuel, sí, claro, esa cosa. Primero luchamos por las cuotas. Y cuando empezamos a luchar por las cuotas, porque yo estuve en esa lucha, decían que estábamos locas, que eso funcionaba en los países nórdicos, pero no aquí. Bueno, hemos avanzado mucho por las leyes, hemos avanzado mucho por las instituciones como el tribunal, y hemos avanzado mucho por la solidaridad de políticos masculinos que han sido muy solidarios y entienden muy bien el asunto. Pero está lejos, estamos muy lejos, muy lejos. Aún con la paridad horizontal, sí, hay más diputadas, pero no es el 50%. Y lo de las municipalidades apesta, Gustavo. Y no sé qué solución interpretación podría ser el tribunal sobre la ley, pero no puede ser posible que a 70 alcaldes, 10 alcaldesas, y que además de las 70 vicealcaldesas las sienten en un pupitre. No puede ser. Si estamos hablando de desigualdad y estamos hablando de desinformación, Gustavo, por favor, incluíme esto en el tema, ¿verdad? Muchas gracias. Ya no hablo más. Muy importante esto que señalan. Yo tenía ahí una anotación sobre lo de Gustavo, pero bueno, también tengo una sobre esto que habla doña Elizabeth, entonces vamos a invertir, voy a invertir lo que pensaba hacer. Primero, bueno, saludar a quienes nos observan y que por acá nos comentan, ¿verdad? Teresita, Andrea, Nora. Pensando en este ejercicio violento de la sociedad, ¿verdad? Podríamos ver representado, y quisiera ver qué opinan, no solamente, y ahorita hablamos en el espacio político, ¿verdad? Pero hay otros espacios que también tienen un carácter político, entendiendo la política más allá de donde lo han querido delimitar. Que, por ejemplo, socialmente, en una sociedad machista, patriarcal, como señala doña Elizabeth, se le ha educado de alguna manera y se ha naturalizado de alguna manera a los hombres la imposibilidad de mandato de una mujer. Y encontramos en las empresas, hablemos ahorita ahí, por ejemplo, empresas privadas donde si la mujer ocupa un puesto de poder, es cuestionada de incluso sus capacidades para ostentar este puesto, se le cuestiona la forma en que llegó a este puesto para tratar de minimizar sus papeles, igual en otros espacios y en otros espacios de poder. Entonces, esta relación de poder que se encuentra ahí enmarcada, donde un sector amplio de población no tolera esto. Y que entonces esta acción de un espacio, digamos, llamémosle no político electoral, como podría ser el trabajo mismo, ¿no? Nos desplaza hacia la decisión de por quién votar.
o la decisión de cómo conformar la papeleta o los grupos que se van a presentar a unas elecciones, o el poder que puede tener ostentar una mujer en este caso. O sea que el fenómeno y el problema no solamente, o sea, es un síntoma, el problema que vemos en el criterio político, en el aspecto político y en estos casos en concreto, pero que viene de una raíz muchísimo más profunda. Y habría que pensar en modalidades más allá del espacio de elección, sino de una modificación de sociedad. Podría ser que paulatinamente se ha venido dando, pero que todavía encuentra grandes barreras al respecto de esto, ¿no? Eso por un lado, quería mencionar, y bueno, si podrían referirse, o alguien quisiera referirse a esto, antes de pasar al otro tema, que es el de la desinformación. Sí. Bueno, yo lo que diría es que coincido con usted, Esteban. Las dos cosas tienen que hacerse. Tiene que hacerse el trabajo de reforma legal coercitivo, para que haya coerción en esto. Como decía Martin Luther King, la ley no puede obligar a que mi empleador o mi patrono me ame, pero sí que lo puede obligar a que respete mis derechos. Pero también tiene que hacerse un trabajo formativo y educativo que, al menos desde el Tribunal Supremo de Elecciones y desde lo que puede aportar el Tribunal Supremo de Elecciones, se ha hecho en los últimos 10 años a partir del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, que tiene como uno de sus ejes principales la participación efectiva de las mujeres en la política. El trabajo en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres ha dado muchísimos frutos. La capacitación específicamente para mujeres, lideresas cantonales, líderes de partidos políticos, tiene ese enfoque principal. Se les da capacitación en comunicación política, capacitación en manejo de las finanzas partidarias, etcétera, con esta perspectiva, porque se entiende que la salud de nuestra democracia renquea en la medida en que esta desigualdad, que es real, persista. La democracia tiene que corregir esos códigos antropológicos de conducta que traemos a flor de piel. Tiene que ir contra eso, tiene que chocar contra eso. Pero es un trabajo sin duda alguna arduo y de resultados probablemente a mediano y largo plazo. Mira, muy brevemente, Esteban, complementar lo que decía Gustavo. Como feminista y como activista de derechos humanos, que tengo muchos años de ser, siempre he dicho que el instrumento esencial para este cambio, y el único, es la educación. Es que no hay otro. Y es una educación que tiene que empezar desde que el bebé nace, desde cómo se le va formando en la casa, de qué se le enseña en la escuela, de qué se le enseña y cómo se le enseña en el colegio y en la universidad. Siempre tuve una lucha como vicerrectora de docencia de la UCR en este sentido. Es que los derechos humanos no son una asignatura. Derechos humanos tiene que ser una metodología de trabajo, de enseñar y aprender. Todo. Y es la educación, nada más. No hay otro. Créanmelo. Estoy llegando a los 100 años y tengo esa conclusión desde hace mucho. No hay otra. Es la educación. Esteban, sí, Manuel, si me das un momento okay, dale. para hay unos comentarios que nos hacen acá en Facebook que me parece que sería pertinente que nos viéramos. Por acá nos menciona Helen un tema que es bastante interesante, porque ella nos menciona que dice las mujeres tenemos tan interiorizadas y naturalizada la violencia machista que en el caso, por ejemplo, de la violencia política no se logra identificar como tal. Y menciona un estudio en el que participó, donde ante la pregunta que se hacía a varias mujeres si habían sufrido de violencia política, contestaban que nunca. Dice, no es sino hasta que empiezan a relatar sus experiencias que se logra identificar las múltiples formas de violencia que estas mujeres habían sufrido.
Eso por ahí un comentario importante que nos hace Helen. Mariela también nos hace otro comentario y dice que la participación política de las mujeres pasa por la materialidad de poder involucrarse, de tener el tiempo y el espacio para pensar y actuar en lo político. Dos comentarios que nos vienen por ahí y que me parece que es muy pertinente y me parecen muy acertados ambos, ¿no? Manuel. Gracias, Esteban. A mí me preocupa mucho y creo que es muy pertinente como se ha abordado el tema de la violencia. Me preocupa mucho justamente ese tema porque uno viene notando, sobre todo en periodos electorales, no sé si será percepción mía, pero me parece que no, cómo a raíz del auge de las redes sociales, la violencia se ha incrementado con respecto, por ejemplo, a los procesos electorales de hace 12 años o más. Es decir, probablemente hace 8 años, hace 4 años, todavía más, uno podía abrir su red social de la que participa y en medio de los procesos electorales ver violencia de todos contra todos. Al punto de que yo he pensado para los próximos meses, yo tengo un perfil ahí en Facebook, cerrarlo. Yo quiero cerrarlo y abrirlo en el 2023, cuando pase todo esto. Porque efectivamente la cantidad de ad hominems, de insultos, de discrepancias, pero a un nivel muy violento, es tal que uno ve muy materializada la violencia ahí. Y especialmente ahora que hablaban del tema de la violencia hacia las mujeres que participan en política, uno lee los comentarios, por ejemplo, relacionados con mujeres que están participando en la función pública, y más que una crítica, digamos, a la función de la mujer como tal, es tan evidente que lo que hay en esos comentarios es una posición machista, ¿verdad? Absolutamente machista. Es tan claro, tan evidente, que no hay cómo ocultarlo. Entonces, eso viene, me parece, también relacionado con el tema de la desinformación, a pesar de la multiplicidad de medios que hay ahora, más interactivos. Ya no vemos las campañas, ya no participamos de las campañas solamente viendo el anuncio de la televisión, ahora son las redes sociales. Entonces, la pregunta va un poco en ese sentido, tanto hacia doña Elizabeth como hacia Gustavo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es decir, apagar el Facebook, cerrar las redes sociales. Esa es mi opción, pero no sé si será una opción real, porque la violencia está ahí, está en las pantallas, está de gente que ni se conoce, ¿no? Pero que se toman el tiempo para teclear desde su computadora insultos hacia personas que ni siquiera sabe quiénes son, simplemente por sus opciones políticas. Y es una espiral de violencia que, como digo, no sé si será mi percepción, por lo menos en los últimos procesos electorales yo la he visto exacerbarse. Sí, pero no tengo respuesta. Yo también he pasado por ese dilema, Manuel, porque hay un momento en el que ya hay un experimento, una especie de agobio, y quisiera simplemente desconectar. Bueno, en mi caso, además por mi trabajo, no me es posible. ¿Por qué? Porque en buena medida la discusión pública se ha trasladado a esos espacios. Así como en los años 60 y 70 los teóricos se asombraban de ver cómo la televisión estaba succionando el mundo de la política y otros mundos, otros campos, en este momento son estas plataformas las que están, bueno, es a través de ellas que estamos teniendo esta conversación. De modo que es muy difícil, no sé si sea siquiera posible, pensar en echar marcha atrás y volver a imaginar procesos electorales y discusión pública fuera de estos espacios. Y si es así, si no es posible echar atrás en el túnel del tiempo, pues entonces tendremos que ver la forma de hacerlos
de hacer que estos espacios sean menos hostiles, más habitables, menos tóxicos, y creo que cada uno y cada una de nosotros puede aportar a que esto sea así, aparte de las regulaciones que tiene que haber sobre las empresas, porque quiero decir algo además, lucran con esos niveles de crispación, de polarización y de insultos. No es algo ingenuo. Hay una monetización del malestar y una monetización también de fenómenos tan despreciables como el acoso, el ciberbullying, etcétera, que han llevado incluso a personas y adolescentes a quitarse la vida. Entonces, esto es algo en lo que nuevamente hace falta regulación, pero sobre todo, y en eso concuerdo completamente con doña Elizabeth, educación. Ahí, y esto que decía Manuel, que también hay que pensar, claro, por supuesto que una opción particular podría ser cerrar el perfil de Facebook, ¿verdad? O el Twitter, que es todavía un poquito más nocivo. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede cuando esa intolerancia, digamos, porque ahora hasta el tema de la tolerancia nos ha vuelto a caer en discusión? ¿Cómo esa intolerancia que se desarrolla en un espacio virtual traspasa esa frontera de la virtualidad? O sea, lo encontramos en las elecciones pasadas. Insultos en redes sociales por el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo en marco de la campaña electoral que terminan desembocando en violencia física, ¿verdad? Entonces también, o sea, no es simplemente pensar que este malestar, este problema, ¿verdad? Se queda en las redes sociales, ¿verdad? Es decir, se traslada a otros espacios donde ya la pregunta entonces se resuelve sola, pero las redes sociales no resuelven nada, ¿verdad? Porque nos está llevando a otro espacio. Y aquí también viene otro elemento, y aquí no sé hasta qué punto, y esto acá se pregunta, hace poco escribí un artículo sobre eso, y es hasta qué punto puede haber, por ejemplo, algún tipo de injerencia de una entidad, como puede ser el Tribunal Supremo de Elecciones, para regular el contenido de los discursos de los candidatos políticos. O sea, hasta qué punto podría el mismo tribunal insistirle a un candidato político: mira, no te refieras, no utilices adjetivos peyorativos en contra de ese segmento de la población. Porque cuando el candidato o la figura pública emite esos discursos, no pongamos ejemplos de acá para no herir sus susceptibilidades, pero hablemos de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, utiliza adjetivos para referirse a ciertos sectores de la población, pues bueno, hay una probabilidad mayor de que esta violencia no se quede en las redes sociales y pase a otros espacios. Entonces, ¿hasta qué punto esto es viable? ¿Hasta qué punto, de la misma manera en que el tribunal, en donde se dice que no se pueden utilizar los espacios religiosos, ¿verdad?, los púlpitos para proselitismo político, hasta qué punto también se puede regular el contenido de los mensajes públicos de los candidatos o las candidatas presidenciales? Bueno, yo creo, y esto nos lo puede explicar con mucha mayor claridad doña Elizabeth, creo que la libertad de expresión, como está recogida en la Convención Americana de Derechos Humanos, no cubre los discursos de odio, ni protege la apología del terrorismo, de la violencia, o el odio racial o religioso, etcétera. De modo que perfectamente podría haber una intervención, creo, a nivel administrativo de la Oficina de Control de Propaganda, y que eso podría ser conocido eventualmente a nivel de amparo por el Tribunal Supremo de Elecciones. No se ha presentado un caso de esos, pero creo que es perfectamente factible. El tema de la libertad de expresión y el uso o mal uso de las redes sociales es obviamente uno de los grandes problemas y las grandes preocupaciones que tenemos todos. Yo insisto, ustedes lo han recogido muy bien, que es a través de la educación, pero fuertemente, que podemos llevar a cada quien el convencimiento de los derechos humanos, de que los derechos humanos
fundamentales además tienen un límite, la libertad de expresión tiene un límite y es los límites a los que se ha referido Gustavo. Esto no abarca, la libertad de expresión no abarca el derecho al odio, el derecho al insulto, el derecho al menosprecio, el derecho a la discriminación. No, para nada, para nada. Eso es algo que se podría perfectamente regular. Y todo esto que estamos hablando está íntimamente vinculado precisamente con eso, con la misoginia, con la discriminación religiosa, con el racismo, con el antisemitismo, que últimamente está muy en alto, con el racismo, que las discriminaciones y los insultos que sufren los grupos étnicos afrocostarricenses y afro del mundo, ¿verdad? Y los indígenas, es todo un entramado, que por último para en esto, en respetar la libertad y la dignidad igual para todos, de todos los seres humanos. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Y no podemos hacer un mal uso, y no debemos, y debemos regular, si esto se hace así, un mal uso de lo que son medios maravillosos de las nuevas tecnologías que nos permiten, por ejemplo, estar aquí reunidos esta tarde y que nos ha permitido seguir trabajando y seguir aportando en medio de esta terrible pandemia que nos tiene acogotados ya hace rato, ¿verdad? Para esto es que estos medios son esenciales, pero no para el insulto, no para el odio. Y yo sí creo que algo de lo que decía Gustavo, las empresas, así como le bloquearon el Twitter al señor Trump, se pueden bloquear. Se pueden bloquear. Es decir, no es cierto que haya una libertad irrestricta de estar insultando y de estar haciendo el ciberbullying no puede ser, no puede ser. Hay que ir ante las empresas, hay que ir a ponerle un límite, porque lo contrario puede ser catastrófico. Puede ser catastrófico. Sí. Tenemos otras dos intervenciones en los comentarios de Facebook bastante interesantes y creo que nos podrían dar pie para para hacer un cambio y entrar un poco al tema de lo que hablaba Gustavo, podríamos relacionarlo de alguna forma. Por acá nos dice Cristian que el problema de la representatividad política es las opciones que se nos ofrecen. Es doloroso observar cómo en algunos momentos el poder privado condiciona a lo público y lo utiliza para su bien propio. Y que este ideal de democracia termina prácticamente obsoleto y las personas pierden confianza en esos elementos de representatividad. Y por otro lado, otro comentario muy interesante que nos hace Nora Murillo, y es que, entre otras cosas, un comentario largo, que la escuela pública no educa a los ciudadanos para gobernar, sino que se les educa para obedecer y para normalizar las relaciones de poder. Los dos comentarios sobre el desencanto político, ¿verdad? Que también nos lleva y que viene aquí un elemento que no quisiera perder este comentario, que viene un cuestionamiento sobre, por ejemplo, en este nivel, la educación, ¿verdad? Que no solo debe radicar en la institucionalidad educativa, hay otras instituciones que deben funcionar para la educación, como son los medios de comunicación. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, en no solo estimular el desencanto político, sino también, por ejemplo, respecto al tema del abstencionismo? Porque vemos que el abstencionismo es noticia el día de las elecciones, un día antes, un día después. Pero no hay esto que nos puede llevar a esto mismo que decía Nora, de que la población quiera asumir ese papel políticamente activo, ¿verdad? Y que simplemente está ahí esperando que por quién votar para tener por quién quejarme durante los próximos 4 años. Entonces, dos comentarios interesantes que nos llevan a este otro plano y que me parece que, bueno, es un tema importante que mencionar ahorita. Sí, son muchas cosas. Quisiera referirme a lo que decía Nora, porque yo coincido completamente. No sé cómo será ahora, pero al menos cuando yo era estudiante,
sí, creo que era una educación sobre todo orientada a una devoción de una idea de patria mistificada, una educación patriotera. Y la banderita y el desfile y el símbolo nacional, pero no a convencer a la ciudadanía de que las instituciones son suyas, de que la dignidad de ser ciudadano pasa precisamente porque, a diferencia de cualquier otro sistema político, está en sus manos de manera comunitaria con sus otros conciudadanos la definición del rumbo que siga el país. Y eso se refleja en el primer comentario, no recuerdo el nombre de la persona, cuando dice las opciones que se nos ofrecen. Porque detrás de esa expresión, las opciones que se nos ofrecen, está la lógica del ciudadano como consumidor de una oferta política. Y esto no es así. Es decir, los partidos políticos son asociaciones de la sociedad civil, no son instituciones del Estado. Esa oferta partidaria que nos puede parecer tan insatisfactoria, no vino de arriba abajo. No es lo que el Estado le está ofreciendo a la ciudadanía para que escoja representantes. Es lo que la ciudadanía produjo. Yo no conozco otro país del mundo en el que conformar un partido político y sobre todo mantener su inscripción vigente sea más fácil que en Costa Rica. Por eso hay tantos probablemente. Y sus procesos internos, desde sus bases, en algunos casos de distritales y en otros casos de cantonales, son por obligación, y además garantizamos que así sean, abiertos a la participación de toda la ciudadanía. Pero si no me gusta ninguna de las opciones que hay, tengo la posibilidad de organizarme y formar otras iniciativas. Entonces, cuando vemos una oferta partidaria que nos resulta profundamente insatisfactoria, creo que el problema es más grave que decir las opciones que nos ofrecen. No, esas son las opciones que está generando esta sociedad. Y nuevamente esto tiene que ver con el tema de la desigualdad, porque no es cualquier persona la que puede sacar de su tiempo y de sus recursos para involucrarse y participar. Sí. Doña Elizabeth, ¿tenía algo? No. Sí, un poco esto que decía Manuel, que decía Gustavo, perdón. Las opciones que se nos ofrecen son las opciones que yo puse, yo, ciudadano. Sí, eso que dice Gustavo es muy importante. Los partidos políticos somos nosotros. Y si nosotros no participamos, si nosotros no peleamos dentro de un partido político, vamos a terminar con unas opciones que no nos interesan, que no nos gustan. Por eso a mí me ha gustado mucho, y me habría gustado más, pero los tiempos no dan para más, las convenciones que han hecho el Partido de Liberación y el Partido de Unidad, donde ha ido a votar mucha gente. Y hay gente, pues yo tengo amigas y amigos que lo han hecho, que han votado en las dos convenciones, porque sienten que es una obligación apoyar las personas que ellos consideran mejores entre las agrupaciones, porque a mí eso me parece un ejercicio democrático muy importante, muy importante, porque el retraimiento de lo que llamamos la sociedad civil, de las agrupaciones políticas, tiene muchas causas, muchos orígenes, pero hay que cambiarlo, hay que hacer que esos partidos políticos, los que hay y los que puede haber, realmente recojan lo que nos interesa que recojan para que tengamos las opciones que queremos tener. Es muy importante. Los partidos municipales, los partidos provinciales también a mí me gustan mucho. Son también un ejercicio de la democracia muy importante. Así que sí, hay que luchar por cambiar las leyes. Yo he estado siguiendo, me imagino que
que ustedes también, este proyecto que ha sufrido muchos vaivenes, todavía no ha llegado a puerto, pero espero que llegue algún día, de que podamos escoger nuestros representantes a la Asamblea Legislativa, no de listas cerradas, pues las listas cerradas son catastróficas. Ahí sí que tenemos que votar por lo que se nos ofrece, ¿verdad? Y porque nos gusta uno o dos, terminamos apoyando un montón que no nos interesa. Eso hay que cambiarlo, honestamente. Eso, pero los partidos políticos tradicionales no se han interesado en eso precisamente porque no les interesa. Pero nosotros, desde la sociedad civil, tenemos que hacer que esa forma de elegir los representantes a la Asamblea Legislativa cambie. Lo mismo que tenemos que hacer que la forma de elegir alcaldes y alcaldesas cambie, porque si no, no vamos a llegar nunca a la igualdad que queremos. El otro tema, perdona, uno era muy importante de las opciones que se nos ofrecen. ¿Y cuál era el otro, Esteban? El de la escuela, que nos educan para Sí, oír. yo quería ahí llevarle un poquito la contraria a Gustavo y a la compañera que planteó eso. Yo soy un producto de la educación pública. Yo fui a la escuela pública en Punta Arenas, en la escuela de Urbina de Guevara, que era una escuela rural, y fui al Colegio Superior de Señoritas y fui a la Universidad de Costa Rica, y yo me acuerdo desde el primer grado que lo que las maestras más insistían es que uno pensara. Había que pensar. Y lo mismo luego en el colegio, teníamos profesoras magníficas, había que pensar, había que poner a funcionar el cerebro. Y sí, la banderita y todo eso, y además a mí me encantan los símbolos nacionales, y ahora que el oso perezoso es el símbolo nacional de Costa Rica, estoy más entusiasmada todavía, porque creo que no podríamos haber escogido un mejor símbolo nacional. Pero ahí volvemos al problema de la educación. Ahí volvemos al problema de formar a los que forman. Es muy importante. Antes lo enseñaban a uno a pensar. Ahora parece que no. Pero Gustavo, algo bueno te habrán enseñado porque pensás mucho. Pero sí, en la escuela, y para que gente como Esteban y Manuel estén dedicados a la filosofía, es que también piensan mucho. Pero hay que formar a los formadores. Hay otro detalle que mencionaba Gustavo, y bueno, ya llevamos hora y resto acá, pero bueno, está el tema de la desinformación que todavía nos queda pendiente, algunos elementos. Podemos volver, eso sí podríamos hacer, ¿verdad? Podemos volver. Podemos hacer una segunda parte. Podemos hacer la segunda parte, pues se está haciendo tarde. Perfectamente. Claro. Hay un tema ahí con lo que mencionaba Gustavo, hay un comentario por ahí que también, y respecto a todo esto que venimos hablando. Por ahí menciona Nora y que quisiera con unas anotaciones que por acá tengo, y es que, bueno, en contextos de desinformación, ¿verdad? El voto en estos contextos, ¿verdad? No es realmente el voto que sirve a la democracia, son los comentarios que tenemos por ahí. Y es que viene esto que Gustavo mencionaba al principio, ¿verdad? O sea, si no tenemos la información ni siquiera de por quién votamos, ¿verdad? Y viene el papel en tanto, otra vez, voy a insistir en esto, respecto a la desinformación, el papel que tienen que jugar los medios. No es solamente el ciudadano respecto a las redes sociales, porque si bien el acceso a las redes sociales puede ser bastante amplio en nuestro país, no todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, o no todo el mundo tiene acceso a Internet. Hay un gran sector de población que se sigue informando por radio y por televisión. Y no tener el acceso a toda la información, y a toda la información no es solo, por ejemplo, lo que X o Y político de X o Y partido puede decir, sino de ese otro montón de partidos políticos que por ahí salen y que nadie conoce. Me hace recordar mucho a esta idea de la democracia como Dios manda de Littman, que era una democracia de la clase especializada, que solo la clase especializada debería tener la información, porque lo otro era un rebaño desconcertado al que había que guiar. Y esta era la receta de Walter Lippmann, ¿verdad? Lo que Chomsky después llama la democracia del espectador. Una democracia donde nada más no tienes una injerencia real de actividad política, ¿verdad? Simplemente se limita a esto. Entonces la desinformación termina siendo el eje central
de este mismo proceso de elección. Mientras menos informada esté la población, más conveniente el voto. Podríamos resumir el comentario que estaba por ahí, que era de Nora también, que estaba ahí en los comentarios. Entonces, si vemos este tema de la desinformación y lo pensamos, y en efecto su injerencia, también podríamos pensar en la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación que ha dado pie a la propagación rápida de noticias falsas, ¿verdad? Que son dos elementos que juegan para minar la democracia. La misma participación de los medios, que han sido culpables en gran medida de la pérdida de credibilidad que tienen, y lo que ha desembocado esta pérdida de credibilidad. Esto que mencionaste, Esteban, de los medios de comunicación es un elemento clave de este proceso, porque atraviesan una crisis económica profunda, también una crisis de identidad del periodismo, pero también una crisis económica de su modelo de negocios, que tiene que ver precisamente con la emergencia de la masificación del Internet, porque el modelo de negocios se alimentaba de la inversión publicitaria y esta inversión publicitaria no ha dejado de caer, y la poca que hay la succiona las plataformas de Internet y de redes sociales, que además se alimentan de contenidos periodísticos que no les cuestan un 5, porque el que tiene que pagar la quincena de los periodistas de una sala de redacción es el medio de comunicación tradicional, no Google ni Facebook. Pero Google y Facebook son los que ponen banners y publicidad en el acceso a esas informaciones. Entonces, claro, el tema de la crisis del periodismo es básico en este proceso, y sería una enorme injusticia, a propósito de lo que me decía doña Elizabeth, sería una enorme injusticia si no reconozco que tiene razón. Quiero reconocer a mi querida profesora Margot Piedra, por cierto, historiadora de la Universidad Nacional, profesora de estudios sociales de mi colegio, a la que le debo muchísimo, muchísimo. Así que sí, fue una afirmación muy general e injusta en ese sentido. Yo creo que puede mejorarse claramente la educación cívica, pero no tengo duda de que hay, así como la experiencia de doña Elizabeth en Punta Arenas o la que yo tuve en algunos años con Margot Piedra, hay ejemplos maravillosos de profesoras, de docentes que han hecho un trabajo extraordinario en esa dirección. Bueno, se nos va el tiempo, ya no queremos quitarles mucho. Hay otros comentarios que nos hacen acá en Facebook. Les agradecemos a León, Luis García, Helen, que nos hace unos comentarios adicionales. Creo que vamos a tener que tomarle la palabra a doña Elizabeth y hacer vamos a tener que hacer una segunda parte. Una segunda parte, ¿verdad? Porque el tema, el tiempo se nos ha quedado con un tema probablemente, quizás no muy pronto, pero sí, probablemente algún tiempo antes de las elecciones. ¿Qué les parece? Así es, antes de las elecciones, mejor. Sí. Las elecciones son ahorita, Manuel. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, sí. Pero sí, podríamos pensar, no sé, unos 2 meses antes, es decir, ya probablemente en el 2022, tal vez. Sí. Después de que paguen el aguinaldo. Sí, por lo menos para venir felices al programa, sí. Sí. Bueno, pues Manuel, no sé si tienes algún comentario. Pues únicamente darles muchísimas gracias tanto a don Gustavo como a doña Elizabeth. Creo que una de las labores ineludibles de una escuela de filosofía es participar en el pensamiento político y difundirlo y buscar los medios para que más personas puedan tener acceso a la información y a partir de ella formar criterio político. Desde ese punto de vista, esa es parte de nuestra labor como escuela de filosofía, y la verdad me siento muy contento, muy honrado de que nos hayan acompañado tanto doña Elizabeth como Gustavo
a quienes aprecio muchísimo y considero realmente invitados de lujo. Muchas Bueno. gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doña Elizabeth. Muchas gracias, Gustavo, Manuel, Muchas gracias. que gestó Muchas gracias. todos los Muchas gracias. procesos para hacer esto. Y muchas gracias a todas las personas que nos observan, que hacen sus comentarios. Posteriormente, creo que vamos a retransmitir la entrevista en el espacio habitual de Praxis TV. Pero bueno, por hoy terminamos, seguimos en contacto y nos vemos a la próxima. Esto fue Praxis TV. Muchas gracias y buena suerte en todo. Hasta Gracias. luego. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Hasta luego.